Bueno, las elecciones midterm desde luego que son el tema de la jornada, el tema para los mercados financieros, unos mercados que bueno, pues vamos a ver si podemos repasar lo que están haciendo los futuros de Estados Unidos en estos momentos. Tenemos caídas, por ejemplo, para el Nasdaq tiene el 0,3% y el S&P 500 un 0,3%. Parece que al mercado no le está gustando por el momento el resultado que estamos viendo, donde está muy reñida la cosa en el Senado y donde hay victoria por el momento, bueno, pues con un poquito de ventaja, no mucha, por parte de los republicanos en la Cámara de los Representantes. Pablo Gil, estratega jefe de XTB, nos ha preparado una pequeña pieza hablando sobre las implicaciones que podría tener en el mercado este resultado de las elecciones midterm. Los primeros datos que tenemos del resultado electoral de medio término en Estados Unidos son sorprendentes. ¿Por qué lo digo? Bueno, entre otras cosas porque el índice de popularidad de Biden justo antes de celebrarse estas elecciones y tras 2 años de mandato eran de los más bajos que se recuerdan de cualquier presidente a lo largo de los últimos 4 décadas. Todo parecía justificar esa sensación de que podría volver la ola roja, donde los republicanos pues barriesen en los votos tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, y de ahí pues ese preanuncio casi ya hecho por parte de Donald Trump de que volvería a presentarse a las elecciones generales dentro de 2 años. Ahora mismo la situación es menos clara, porque como podemos observar, si bien es casi seguro que los republicanos van a conseguir mayoría en la Cámara de Representantes, lo van a hacer con una diferencia menor de lo que inicialmente se estimaba, y todavía va a ser más pequeña esa diferencia en el Senado, donde tal vez haya que esperar incluso más de una semana para que se cuenten hasta los últimos votos, teniendo en cuenta lo ajustado que va a ser la diferencia entre los dos partidos. En el caso de que los republicanos consigan la mayoría, aunque sea minoritaria, en ambas cámaras, supondría un varapalo para Joe Biden, que probablemente va a tener muchas dificultades a la hora de sacar adelante cualquier programa de su agenda económica en la segunda parte de su mandato. La sensación que da es que el país está tremendamente dividido desde el punto de vista ideológico, y si miramos cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos que votan a Partido Demócrata y que votan a Partido Republicano, vemos que las distancias son enormes. En esta encuesta realizada por Pew Research Center podemos ver que para los republicanos uno de los principales problemas a los que debe centrarse ahora mismo la política es en reactivar el crecimiento económico, mientras que para los demócratas es importante, pero no lo es tanto. En el caso de los demócratas siguen muy preocupados por cómo se tratan los distintos repuntes en los contagios del COVID. Sin embargo, para los republicanos eso no requiere mucha atención. Y así podríamos ir pasando por cada uno de esos puntos que veis en la tabla, donde las diferencias en general suelen ser bastante grandes, tanto en la agenda económica como en la agenda de medio ambiente, la agenda que tiene que ver con el trato de la inmigración o con la educación, y así podríamos hablar de aproximadamente los 15 puntos que veis en pantalla, donde hay muy poquito consenso por parte de los dos partidos principales estadounidenses. Por el lado personal, creo que va a ser mucho más interesante y va a impactar de forma mucho más directa en los mercados los datos económicos que no los datos políticos. Este jueves tenemos uno de esos datos que probablemente están todos los inversores muy pendientes, y es el dato de inflación, el IPC. Se va a publicar tanto el IPC general como el IPC core o subyacente, y concretamente este último dato creo que es el que más va a estar mirando la Reserva Federal, porque tal vez determine si Powell opta por reducir el ritmo de subidas desde el 0,75 que lleva haciendo las últimas reuniones a 0,50, o si mantiene ese ritmo de tensionamiento monetario como hasta ahora. Pensad que la inflación subyacente, que extrae el componente de energía y alimentos, había estado en una senda de contracción durante los meses de abril, mayo, junio, y de repente ha vuelto a repuntar, y el último dato que tuvimos marcó un nuevo máximo en toda la escala de tensionamiento de precios desde que comenzó a ser un problema la inflación. Por tanto, es un dato que Powell va a estar mirando muy de cerca. La previsión es que salga 6,5%. Sería un respiro, pero no una caída sustancialmente
grande como para cambiar la política monetaria o el mensaje que hasta ahora nos está dando tan hawkish el señor Powell. Por tanto, atentos a ese dato del jueves, creo que va a determinar lo que se pueda ver en la reunión de mediados de diciembre, que es lo que mueve realmente al dólar, lo que mueve a las bolsas. Y como digo, la agenda económica durante los próximos trimestres, en mi opinión, va a ser mucho más importante que la agenda política en sí misma.